ahorita yo estoy pensando de mi padre y más orgullo soy yo de dónde venimos nosotros. Tengo más orgullo que mi madre trabajó en el field con manos callosos, con espaldas cansadas. Mi padre trabajó como mecánico y luego como manejador del empaque. Fue un día especial porque no solamente conozco a mi hermanita, pero también conozco a la casa donde viví toda mi vida hasta que me fui a estudiar en Los Ángeles. Y cuando ella me preguntó, me dijo, ¿qué quieres hacer cuando creces? Yo le pregunté a ella, pues, mam, ¿qué le llaman a personas que ayudan a los demás como tú? Y ella me dijo, doctor, mijo. Y mis oraciones siempre fue, ayúdame, capacitarme para ser lo mejor que puedo en servir a los demás. Y él dijo, ok, espérame. Y le habló a su amigo. Y le dijo, mira, aquí tengo un médico joven de Harvard, se acaba de recibir, su especialidad es trabajo humanitario de desastres y todo. Mira, mejor tú hable con él. Me dijo, Raúl, aquí está Sean Penn. ¿Qué hubo? ¡Hola, orgo! En el piso, llorando, pensando de los niños que estaban teniendo operación sin anestesia, las niñas que no podían mover sus piernas, los ancianos que tenían fracturas abiertas con el hueso fracturas expuestas, les dicen. Y comienza Nachos con Todo. Así es, un podcast súper especial, un podcast único y un podcast que hacemos por primera vez con un invitado. ¿Qué invitado? Invitadazo. Doctor Raúl Ruiz, Congressman. Welcome, bienvenido. Es un placer estar aquí contigo, amigo. Va a ser un podcast, nos lo vamos a aventar en inglés, nos lo vamos a aventar en Spanish. Inclusive nos vamos a aventar en alguno que otro idioma. Se los voy a contar más adelante, pero doctorazo, Dr. Ruiz, Congressman, welcome to Nachos con Todo. Beautiful place, glad to be here. MT Entertainment welcomes us here in Indio, California. Welcome to your home for podcasts. You're actually from around the valley, so it's an honor to have you here. Thank you. And the world is moving fast. Very fast. But we're here to chill out. We're not here to bombard you with questions like everybody else does, right? But we're here to get to know you a little better, a little smoother. Let's put it this way. Yeah. And where do we start, huh? Bring it on. Bring it on. As you see, I have no staff. I didn't bring anything except an open heart. Let's start that way. An open heart to have a conversation with friends, relaxed, ask away. Carlitos Herrera es nuestro productor. Bienvenido, carnal. Yes. Raúl Ruiz comes from a farm workers family. Mm-hmm. I do. Tell me about it. My mother used to work as a migrant worker, and she would work on a visa during the summers, came from Mexico. Her friends invited her one summer to go down to Southern California to work in the fields in the Coachella Valley, and so she agreed. That's where she met my dad. My dad's a citizen, and he was working as a mechanic in the fields in thermal. And they met each other, dated, fell in love, got married. And from there, they had my older brother. And when I came into the family, we were living in a trailer. My mother wasn't working in the fields anymore. She was home taking care of my older brother. And my dad was still working out in the fields as a mechanic. And so they got married. And when I was 4, my little sister was born. And that's when they recruited my dad to work at a packing house at Sunworld in Thermal.
And that's when we were able to move from our trailer into the home in Coachella where my mother still lives. And let me tell you about this trailer. This trailer was tiny. I remember the kitchen table was small, and there was one bed for my mom and dad, and we would turn the kitchen table into a bed. We would unscrew the tabletop, and then we would unscrew the pole, and we would put the tabletop on the seat cushions, and we'd use the back of the seat cushions as our mattress. And every night they would do that, and that's where my brother and I would sleep until my dad got promoted and we were able to live in our home in Coachella. I was about 4 years old when that happened. Eso me lo vas a tener que decir en español para toda nuestra gente que no entiende muy bien inglés, que todavía está ahí como que sí que no, porque es una infancia en la que muchos nos podemos identificar. Uh-huh. Y eso es muy importante, yo pienso, para mí, es que yo no nací en riqueza. La mayoría de nuestra comunidad nacen en circunstancias de lucha contra pobreza, contra la discriminación, contra obstáculos que hay para lograr sus sueños. Pero yo me enfoco en la historia de origen, porque para mí es más importante la historia de la origen de donde hemos llegado. Por ejemplo, te voy a decir una historia muy, muy bonita que muchos no saben. Cuando yo estudié en la Escuela de Salud Pública en Harvard, tenía un amigo, el apellido Massa, y él era el hijo del ministro de Salud Nacional en El Salvador. Okay. Y en ese tiempo mi padre ya falleció y solamente era mi madre, y ella era la única que fue a verme graduar de la Escuela de Salud Pública. Y el padre, el ministro de Salud de la Nación de El Salvador, me invitó como amigo de él a una cena familiar. Y estuvimos todos juntos, y yo con mi madre, y toda la familia de él, que bien educados, bien intelectuales, eran líderes de la nación de El Salvador. Y el padre dio un speech, un discurso, que qué tan orgulloso era que uno de sus hijos se recibió de Harvard, y que fue algo muy importante para la familia, para el legado de él y todo. Y es muy bonito. Pudimos participar en viendo algo muy importante, especial por esta familia, ¿verdad? Pero sí, es una familia que tenían mucho lujo en su país, eran líderes, pues. Y yo me recuerdo cuando salimos de la cena, abracé a mi madre caminando a nuestro carro, y yo dije, qué bonito, ¿verdad, madre? Que el discurso que dio su padre. Ahorita yo estoy pensando de mi padre, y más orgullo soy yo de dónde venimos nosotros. Tengo más orgullo que mi madre trabajó en el field, con manos callosos, con espaldas cansadas. Mi padre trabajó como mecánico y luego como manejador del empaque, y trabajó duro todos sus años para darme estas oportunidades. Y eso es una diferencia, y por eso es importante saber de dónde vinimos. Por eso la historia de dónde vivíamos, en un tráiler donde solamente había una cama, un tráiler pequeño, y la mesa donde comimos era una mesa donde lo convertimos en una cama. Mi hermano mayor y yo dormíamos en la mesa, donde para hacer mesa quitamos la tabla
quitamos desatornillaban la tabla de arriba y el poste y lo hacían cama. Y pusimos, la convertían en cama. Sí, o sea, el espacio que tenían para comer era donde ustedes lo hacían en cama. Donde dormimos hasta cuando le dieron ascenso a mi padre a trabajar en el empaque. Me recuerdo muy bien porque en ese mismo tiempo mi hermanita nació y cuando la llevamos a nuestra casa fue el primer día donde le dieron la casa le dieron en Coachella, una promoción donde todavía vive mi madre. Con la promoción, con el ascenso. Ok, con el ascenso que le dieron a tu papá. A mi padre, con eso pudo comprar una casa. Delfín le dicen, ok, te vamos a ser supervisor y te vas al empaque. Al empaque. Y con eso ya les alcanzó. Sí, para rentar una casa o para comprar una casa. Para comprar una casa. Y el día que nace tu hermana es el día que se mueve en esa casa. O sea, llegó tu hermanita, como entonces, decimos en México, con la torta bajo el brazo. Fue un día especial porque no solamente conozco a mi hermanita, pero también conozco a la casa donde viví toda mi vida y ahí vive hasta tu mamá que todavía. Me fui a estudiar en Los Ángeles. Y ahí todavía vive mi madre, en el barrio de Coachella. ¿Cómo es? Claro. Y eso es muy importante porque nosotros para poder lograr necesitamos ver nuestro origen no como obstáculos o una historia de ser víctima de la pobreza o algo, pero verlo como nuestro esfuerzo, como que eso nos da el advantage, porque la ventaja, porque nosotros con esos orígenes sabemos cómo trabajar duro. Exacto. Sabemos cómo luchar, sabemos las prioridades en la vida, claro. Sabemos cuáles son nuestras metas, nos enfocamos para seguir adelante. Claro. Y por eso deberíamos de tener orgullo en nuestros padres, aunque tienen educación o no, aunque son ricos o no, porque lucharon mucho para darnos oportunidades. Exactamente. Y lo demás es para nosotros. Vamos a hacer un corte comercial agradeciéndole a MT Entertainment que nos acaba de tener nuestro cafecito rico, a Manuel Martínez y MT Entertainment que estamos aquí en nuestra casa, en los estudios de MT Entertainment, donde nos vamos a echar un cafecito, mi doc. Mira, todavía está saliendo hasta el humo si se alcanzan en las cámaras. Salud. Y lo que dices, cómo debemos de estar orgullosos de nuestras raíces, de quiénes somos, de dónde vinimos. Muchas veces nosotros, los jóvenes, sobre todo aquí en Estados Unidos, que existe tanta discriminación, nos sentimos hasta cierto punto avergonzados de nuestros papás. No, es que mi papá trabajó, o trabaja en un restaurante, o trabaja en un field, y esto y lo otro, pero en realidad lo que somos ahora es por lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Sí, sí. ¿Cierto? Y es donde está bien cabrón ese pedo. ¿A poco no, mi Carlitos? De que dices tú, híjole, en veces no me siento orgulloso de mis padres porque vienen de un, como le decimos aquí, background, ¿verdad? De unos antepasados, de un pasado no tan perfecto como eso lo quisiéramos ver, pero si no hubiera sido por el sacrificio que ellos han hecho para que nosotros obtengamos la educación. Y en este caso, por ejemplo, en tu caso, Doc, que hayas aprendido de ellos por sus acciones y no por sus palabras. Uh-huh. Es decir, mis papás se partieron la madre para darnos a nosotros un mejor futuro y yo lo voy a aprovechar. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo te llega ese mensaje y dices tú, mira, cabrón? O sea, porque, fíjate, tienes un hermano mayor y tienes una hermanita. Entonces eres el de medio, y regularmente el del medio, pues se la lleva más tranquila porque el de arriba es el que tiene la responsabilidad, supuestamente. Pero a ti, ¿cuándo te llega eso? ¿Cuándo te llega ese mensaje? ¿Cuándo te llega esa conciencia, digamos, ese despertar de decir, ay, güey, o sea, mira, mis papás hacen el doble de esfuerzo o el triple por tener lo que yo
Tengo Sí, que aprovechar. mira, cuando uno crece con bajos recursos, uno siente cuando hay una diferencia. Creciendo en Coachella, yendo a Palm Springs, Palm Desert, uno ve los cercos, los árboles, Sí, los carros las de lujo, casas. las casas y todo, y luego uno llega a su barrio y ve la diferencia, ¿verdad? Y también uno ve cuando nuestras familias, vecinos, sufren por enfermedades y no tienen con qué pagar o necesiten ir hasta México para ver un médico porque no les alcanza aquí en los Estados Unidos. Y también mi familia y yo íbamos a Mexicali a comprar medicina para el vecino, para la familia, todo en mandado, porque los costos eran muy grandes aquí. Y para mí, cuando decidí ser médico, fue cuando vivíamos en el tráiler, tenía 3, 4 años, y como cualquier madre le pregunta a su hijo, mi madre me preguntó a mí, mi hijo, ¿qué quieres hacer cuando creces? Y mi madre siempre ha sido una persona muy amable, cuida a los demás, hasta que da su camisa, su ropa, le da de comer a cualquier que tiene hambre por su fe y por la persona que ella es. Y yo siempre admiraba eso. Y cuando ella me preguntó, me dijo, ¿qué quieres hacer cuando creces? Yo le pregunté a ella, pues, mam, ¿qué le llaman a personas que ayudan a los demás como tú? Y ella me dijo, doctor, mijo. Doctor. Ándele. Y así fue cuando yo dije, del 3, 4 años en mi mente, yo voy a ser doctor. Como mi mamá. Para ayudar a los demás, porque eso es bonito. Y luego el sentido de conciencia de justicia vino de mi fe. Porque crecí en la iglesia adventista y ahí estudiamos mucho la Biblia. Y Jesús fue alguien que no fue con los poderosos ni los ricos y fue de lujo y fue hablando de su poder y todo eso. ¿Dónde fue? Fue a los enfermos, fue a los marginados, fue a los pobres, con los pobres, fue en la comunidad, hasta nació en circunstancias donde nosotros somos acostumbrados de ser de menos de otros. ¿Ves? Entonces yo vi que el más poderoso en el universo fue con los que tenían la injusticia en la sociedad y ayudó, y las necesidades. Y yo dije, es el líder, ese es el ejemplo. Ahí es donde la justicia viene. Entonces ahí yo quise ser médico, quise ayudar a los que no tienen, porque la experiencia de mi familia siempre fue, yo fui un niño con mucha compasión. Me sentí cuando los demás sufrían. Para mí, los bullies, ¿cómo se dice en español? Bullies. Los bullies, los carrilleros. Los carrilleros me daban un coraje. Mucha carrilla. Especialmente, para mí, a mí no. Pero cuando ellos atacaban a uno que tenía disabilidad o que no tenían su sentido mental o no se han desarrollado bien o en silla de ruedas. Con quien pudiesen los aprovechados, por así decir. Yo iba y me daba un coraje y los defendía. Desde niño, siempre desde niño. Y los que estaban solos, me sentía por ellos y yo iba a ser sus amigos. Ahora, estamos de acuerdo que pues, yo también quisiera ser un superhéroe y todos nacimos con esas ganas y esos deseos. Pues oye, ¿verdad? Estamos hablando de superhéroes en sí porque eres un superhéroe, mío. Te lo digo de corazón, pero no hemos llegado ahí. Vamos a ver. Estamos en los inicios. En Roma y en la antigua Grecia se inventaron los contratos.
Desde ahí nace Platón con el primer contrato de las 4 partes famosas que después hablaremos. Te haces la pregunta, ok, yo quiero ser un superhéroe o quiero ser un doctor y quiero ayudar a los demás. Pues sí, todos queremos hasta cierto punto, pero ¿cómo le haces si no tienes los recursos? De ahí te pregunto yo, porque eso yo lo sé. Para la gente que no lo sabe, tú te inventaste un contrato. Platícanos de ese contrato, para allá voy. Platícanos de ese contrato porque es algo súper interesante. Tú le haces un contrato cuando empiezas a cursar tus estudios y empiezas a crecer y que dices, ay, cabrón, ¿cómo le voy a hacer para estudiar medicina para empezar? No digamos en Harvard, para continuar mis estudios. Sí. ¿Cómo se te ocurre eso? Primero, es muy importante the narrative, la narrativa. Narrativa. Porque no comencé esta jornada queriendo hacer un superhéroe o un título, lo que sea. Lo que me dio la motivación fue a ayudar a los demás, especial los que han sufrido y la justicia. Y mis oraciones siempre fue: ayúdame, capacitarme para ser lo mejor que puedo en servir a los demás. Eso fue mis oraciones de niño. No quise, y yo pensé en ese momento, porque me gustaba mucho la ciencia, y ser un médico fue una meta grande, porque no había nadie en la familia con un posgrado en toda la familia. Incluso mi hermano mayor fue el primero que se recibió de la secundaria. Y yo lo seguí. Él fue el primero que fue al colegio en la familia, entonces yo lo seguí también después de él. Pero ese fue siempre la motivación. Y llegué en un momento donde ya estaba por recibirme de la secundaria en Coachella Valley High School, cuando mi hermano ya estaba estudiando en el colegio. Y estaba luchando mi padre para poder pagar, ayudar a poner de su parte. Y mi madre un día vino a mi cuarto y me dijo: mijo, ya sé que quieres ser médico, pero nos está haciendo difícil pagar la escuela. Tú estabas en la preparatoria en ese entonces, ya estabas listo para recibirte la preparatoria y dijiste, sí, yo me quiero ir a la universidad a medicina. Yo necesito ir al colegio. Para hacer la premedicina, para ser médico, primero necesito ir al colegio y luego ir a la escuela de medicina. Exacto. Entonces, cuando me dijo eso ella, yo dije, no, yo necesito ir al colegio. Entonces yo fui al cuarto de mi padre. Era una noche, él trabajó todo el día, estaba viendo el juego de pelota. Me recuerdo muy bien, porque estaba viendo los Yankees y a mí no me gustaban los Yankees. Y estaba comiendo sus semillas de girasol. Y estaba viendo el juego y yo dije, Dad, le dije, mi madre me dijo que tienes estrés en cómo vas a pagar mis estudios después que me gradúe de la secundaria. Y le dije, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Nomás te hacemos un trato aquí. Tú me ayudes en el colegio y ya cuando me aceptan a la escuela de medicina, ahí ya yo tengo toda la responsabilidad en la escuela de medicina. Dijiste, échame una manita nomás, como quien dice. Pero yo te voy a ayudar también. Y lo que hice es, me puse el único saco que usaba cuando iba a la iglesia en los fines de semana. Me puse una corbata y fue un saco que daba comezón. Y el saco, y lo compré de
tamaños más grande porque pensé que iba a crecer y quería para que me dure. Pero nadie me dijo que teniendo 17 años no iba a crecer mucho más. Siempre te quedó grande. Entonces siempre me quedó grande y me prestaron un briefcase, una mochila profesional, y en la secundaria fui y en un typewriter, no computadoras porque todavía no teníamos computadoras, es una escuela pobre, escribí un contrato. Dije, mira, esto es lo que voy a recibir de beca, esto es lo que voy a recibir de préstamo, esto es lo que voy a recibir del gobierno, y esto me falta. Mis padres pueden pagar esto y esto me falta. Entonces, yo me puse el saco y era el verano. Y aquí a 127. 115, 120. Y iba a negocio a negocio en Coachella. Con mi saco entraba un joven de 17 años, sacaba la mochila, lo abría, sacaba mi contrato y con quien me escuchaba, el trabajador en la máquina o el dueño, primero pedí por el dueño y les dije, mira, les quiero hacer un contrato. Yo les doy dando la oportunidad de invertir en su comunidad por invertir en mi educación. Porque yo les prometo, voy a ser médico y voy a regresar a ayudar a la comunidad. No fue, si me ayudan, yo luego vengo. No fue así. Yo dije, voy a ser médico, yo voy a venir a servir a la comunidad y les doy dando la oportunidad de ser parte de esta aventura mía. Porque voy a regresar como médico. Y si ustedes quieren invertir en su comunidad, me pueden ayudar con mi educación. Y me dieron $50, $100, algunos uno de $500. Y muchos me decían, no, mijo, lo siento, los tiempos son duros, pero recibí unos $2,000. Y con esos $2,000 pagué mis libros en el colegio de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Pero más que nada, no fue un contrato de papel, ¿verdad? Fue un contrato espiritual, un contrato moral, fue un contrato a la comunidad, fue una promesa que di al universo, que dije, esto es lo que voy a hacer. Y había gente que creyeron en esa idea, esa visión, que pusieron su dinero para ayudarme. Y cuando estaba estudiando, tenía esa responsabilidad de trabajar duro, estudiar duro, para hacer todo posible, porque hice una promesa. Tengo una responsabilidad que iba a mejorar, capacitarme para poder servir en la mejor manera que yo puedo servir a la comunidad. Y fíjate, me fui de la casa de 17 años. 17 años después, ya terminado con todo mi estudio, con mi entrenamiento, 17 años después, regresé para cumplir esa promesa. Y fui a darles las gracias y dije, aquí está. Fist bump. Hijo de su madre. Qué cabrón eso. Está chingonzote eso. Yo recuerdo eso vagamente porque yo tengo aquí más de 20 años viviendo en este valle y te lo había preguntado hace muchos años, pero escucharlo de esta manera, ¿qué se siente? ¿Qué le dices ahora al Valle de Coachella? Miren, 17 años, o sea, a los 17 les hice una promesa y me tomó 17 años comenzar a cumplirla porque no termina. Sí. Y fíjate que lo hice otra vez. Cuando me lancé,
Para el Congreso. Sí, para el Congreso. O sea, todavía no llegamos ni siquiera ahí. Estamos en que a los 34 años ya te haces médico. Otra vez fue una inversión en un otro proyecto, una idea. A otra idea. Para poder servir a la comunidad en otro nivel. A otro nivel. Yo recuerdo que se viene el terremoto de Haití. Oh, ya. Yeah. ¿Qué año fue eso? Como 2009. Los fines de 2000. ¿Fue el terremoto de Haití? 9, los primeros de 2010, por ahí. Y en ese entonces, bueno, tú te especializas en lo que son servicios públicos y de emergencia, ¿no? Uh-huh. ¿Rescate o...? Sí, rescate, en ¿no? desastres. En desastres. Esa es tu especialidad. Humanitario. Mi especialidad es la medicina de emergencia. Emergency Response, lo que le dicen, y Public Health, ¿no? No, es Emergency Medicine, la medicina de emergencia. Y luego... Mi subespecialidad es el trabajo público, humanitario de desastres. Eso es título. Eso es el enfoque dentro de la carrera de medicina. También hay el estudio de salud pública, que es diferente. Pero parte de mi maestría de salud pública fue en desastres, en crisis de salud pública. Y el terremoto en Haití, así fue. Mira, yo pienso que, o creo que cuando uno se enfoca su mente en lo que uno quiere, en ayudar, y oración o meditación o como le llaman la gente, pero cuando todo está integrado en una idea, y que ponen el esfuerzo, el tiempo, el trabajo para lograr eso, el mundo coincide para ayudarlo. La ley de atracción, como dice, ¿no? Yo fui a Washington, D.C., no era político, era un médico aquí, y esto fue después que salí en CNN con Soledad O'Brien, después que salí con Don Francisco, y había gente aquí con quien fui a Washington, D.C. para hacer un PSA, un anuncio público uh-huh. del census para motivar a los latinos que salgan para que se cuenten durante... Para los censos, ¿verdad? Los censos de población. Los censos de población. Y ahí conocí a un amigo que también fue a la escuela de gobiernos de Harvard y me dio un tour del Capitolio. Y cuando estaba en el tour, nos tropezamos con el congresista Kucinich, quien acaba de correr para presidente. Y mi amigo me introdujo y le dijo un poquito de mi historia y el congresista dijo, muy interesante. ¿Tienes tiempo mañana? Me gustaría conocerte más. Nos reunimos en mi oficina. Y yo dije, pues nunca en mi vida he conocido a un congresista. Claro que sí. Claro que sí. Qué oportunidad, ¿no? Entonces, mi vuelo iba a ir en esa noche, el día siguiente. Y en la mañana cambiamos nuestros planes y fui a su oficina. Y estuvimos ahí con la televisión aprendido, con las noticias del terremoto de Haití. Y él y yo como que queríamos hablar, pero estábamos viendo toda la destrucción en Haití y todo. Y dijo, ¿qué noticias tan duras? Yo dije, sí, mira, me rompa el corazón. En eso acabo de terminar mi entrenamiento. Me rompe el corazón no estar ahí y me siento como casi impotente, como casi culpable, por sí, no impotencia, estar. Es un sentimiento de impotencia, le dicen el no poder estar, ¿verdad? Sí, y él dijo, ¿tienes ganas? Y dije, sí, claro. Dijo, yo tengo un amigo que está buscando médicos a llevar a Haití. Y yo dije, mira, así de volada me voy. Y él dijo, ok, espérame. Y le habló a su amigo. Y le dijo, mira, aquí tengo un médico joven de Harvard, se acaba de recibir, su especialidad es trabajo humanitario de desastres y todo. Mira, mejor tú hable con él.
Me dijo, Raúl, aquí está Sean Penn. ¿Qué hubo? ¡Hola, orgo! Aquí está Sean Penn. Y yo dije, Sean Penn. Y volteé a ver a mi amiga y dije, ¿Sean Penn? Y luego dije, agarré el teléfono y Mr. Penn, I'm Dr. Raúl Ruiz. I'm trained in humanitarian aid. If you have need of my service to help the Haitian people, I'm at your service. And he was like, oh, okay. Well, look, I'll call you in a couple days and all that. Okay. Let's get it started. So I come home and I tell my boss, at Eisenhower, and I'm going to need some time. Can you cover my shifts? I told my colleagues and all the doctors there, I said, yeah, we'll cover your shifts. You go, and the community came together and got $10,000 worth of supplies. And I called my friends in Haiti that worked for Partners in Health, and what are the needs? I started doing all my homework to assess what I should take. Y luego me llamó y dijo, mira, doctor, Raúl, no sabía, y nos acabamos de conocer, no éramos muy amigos, pero Sean Penn es Sean Penn. Y me dijo, mira, no sabía que fuiste un teacher's pet, dijo. Yo quería ir a Haití y necesitaba el permiso de la persona designada del United Nations, the Special Envoy to Haiti, para llegar y aterrizar en el aeropuerto a llevar ayuda. Entonces dijo que le habló a su ex esposa, Madonna, para... Tienes que hablarle a tu esposa y luego Madonna, güey, para que le ayudara. Para hablar con el Special Envoy. Y luego dijo que cuando le estaba hablando, le estaba diciendo, mira, esas son mis intenciones. Tengo equipo, tengo personas que quieren ayudar con dinero y tengo médicos, incluso un médico de Harvard, dijo un médico de Harvard recién graduado que entrenado en eso y su nombre es Raúl Ruiz. Y el persona dijo, ¿Raúl Ruiz? Dijo, yo soy su mentor, te doy permiso de llegar. Fue el doctor Paul Farmer, famoso ángel, que trabajó casi toda su vida en Haití, y él fue el designado, el Special Envoy en Haití, y él fue mi mentor en la escuela de medicina. Entonces, él me todas las y todo así, todo y entonces unió. Ahí es cuando Sean Penn me dijo, mira, por eso te quiero pedir si quieres ser el dirigente de los médicos y del jefe de brigada. De todos, con nosotros. Y dije, pues, ok. Y fuimos, y eso es otra historia. Fue trabajo duro. Fue mucha muerte, mucho sufrimiento, pero era entrenado y en ese momento, como en cualquier situación de trauma en el salón de emergencia, uno se cierra sus emociones y se enfoca en lo que se necesita enfocar con el cerebro para poder hacer decisiones en momentos difíciles para salvar vidas. Y así fue desde como las 6, 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todos los días por casi un mes. Y desde allá me reportaba acá en las noticias y todo, especialmente en Univisión en aquellos tiempos, y hicimos un trabajo porque éramos pequeños y no fuimos un ONG, grande organización no gubernamental, donde no tuvíamos que estar bajo la burocracia del sistema de las Naciones Unidas y pedir permiso para hacer cosas. Entonces, yo fui, dije, esto es lo que necesitamos, y Sean Penn con sus conexiones agarraba lo que necesitamos. Trabajamos juntos con el esfuerzo armado, el Army, the 82nd Airborne, y el capitán, el Lieutenant Colonel, dijo, mira, tú eres el experto en desastres, nosotros somos los mejores en el mundo en logística.
tú me digas dónde necesitamos ir, con cuáles servicios, y yo te llevo ahí. Incluso, de verdad. Entonces, para mí, un entrenado humanitario tenía los recursos, tenía la logística de los mejores en el mundo y pudimos salvar muchas vidas, pudimos dar atención, comenzamos programas y innovative programs y con todo lo que hicimos, el Army nos dio una medalla que normalmente no dan a personas que no están adentro del servicio, que fue el Commander's Medal for Public Service. Okay. Y dijeron que per cápita nosotros fuimos uno de los más efectivos ahí. Entonces, todavía siguió esa organización y ahora se convirtió a otra organización grande, donde ahora están en Ucrania y todos. Y fui parte de la creación de esa organización ya grande, internacional. Y fue una experiencia tremenda. Y yo me recuerdo cuando regresé, no quería pensar del sufrimiento, del muerte, de todo que vi. No lo quería Regresaste soltar. Como si hubiera sido a la guerra, ¿no? Sí, no quería pensar en eso. Hasta un día estaba sentado y vi a Mónica, era mi novia en ese tiempo, ahora mi esposa, y le dije, mira, no sé si lo puedo detener. Y me dijo, déjalo afuera. Y lo sacaste. Lo saqué en el piso, llorando, pensando de los niños que estaban teniendo operación sin anestesia, las niñas que no podían mover sus piernas, los ancianos que tenían fracturas abiertas con el hueso. Fracturas expuestas, les dicen. ¿Cuál fue? Disculpa que te interrumpa, pero ¿cuál fue la experiencia más fuerte que viste ahí en Haití? ¿En Haití? Pues fue, mira, sí hay las historias que dije donde había el trauma, el muerte y todo, pero había experiencias que me llegaron más en el corazón, los que te estrujan por dentro. Enseñanzas de la vida. Uno fue que aunque sufrieron, perdieron con dolor y todo, la población de Haití en la pobreza, en cómo viven, la nación más pobre en todo el hemisferio del oeste. Sí. Ellos todavía oraban, cantaban en las noches para ayudar los unos al otro, para levantar ánimo. Y luego a las 2, 3, 4 de la mañana, caminando dentro de los campamentos donde con palos y sábanas así durmieron, uno podía escuchar las lágrimas, llorando. Los llantos. Pero ellos tratando en silencio de ser lo que pueden hacer para no destruir su espíritu, para todavía tener fe. Eso fue algo muy, muy fuerte para mí. La única vez donde ya mero lloré, porque no me dejé llorar durante el tiempo que estuve ahí para poder enfocarme, fue cuando estuve atrás de una pickup. Íbamos a una comunidad con unos jóvenes que me llevaron a ver a un niño que estaba en el piso y no se podía mover. Me imagino por una lesión cervical. Pero me hablaban de un joven médico que estaba cuidando y organizando toda la comunidad. Y yo le estaba preguntando a este joven que nos estaba llevando. Y me estaba platicando que recién se graduó de la escuela de leyes de la universidad, va a ser abogado. Y que el terremoto mató a su familia, perdió todos.
padre, madre, hermano, hermanas, perdió todos, era el único. Y yo dije, ¿y cómo estás aguantando todo esto? ¿Cómo puedes estar aquí? Y dijo, es mi país, mi comunidad, y yo voy a hacer todo posible para ayudar a los demás. Fíjate, alguien que perdió todo, todavía teniendo ese sentido, que va a convertir su trauma, su dolor, en una energía positiva para ayudar a alguien más. Dentro de su sufrimiento y su dolor. Entonces, muchos hubieran olvidado llorar, no podían funcionar o enfocarse en yo, mi tristeza, mi suerte, esto y lo otro. Pero este joven dijo, adentro de mi sufrimiento, con mi corazón quebrado, me voy a sanar en ser todo posible porque hay gente que me necesitan ahorita. Y él fue a ayudar. Y ahí es donde dije, ay cabrón. Dije, comencé y me volteé y dije, no, don't think about it. No puedes llorar, no puedes, respire. Aguántate, sé fuerte. Pero esos son historias muy que cambian vida. Y tengo muchas de esas historias, incluso en la selva lacandona, como estudiante de medicina, con mi mochila durante el tiempo de los zapatistas, yendo en la selva, yendo a... Eso es en México. Eso es en Chiapas, México. En Chiapas, México, cuando estaba el comandante Y estuve ahí Marcos. Casi un año, ayudando a los más necesitados. ¿Te acuerdas de Carlitos, el comandante? Qué bárbaras, qué situaciones. ¿Y ahí qué hubo ahí? Híjole, no. Ay, no. Yo así de aquí ya me estoy limpiando las lágrimas. Vamos a saltarnos, obviamente, porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Esas historias, una tras otra. En el área de la medicina, en el área de lo que fue, como, o que se le puede llamar tu mayor don, que es el ser médico. De ahí te conectas con Sean Penn. Después de esa tragedia. Fue después cuando ya estaba lo estamos hablando como médico. Sí, lo de hacerlo la candona, eso fue antes. Y así fue como fui a Haití. Sí. A lo que me refiero es, se viene a Haití y luego de repente dices, ¿sabes qué? Bueno, el servir a los demás y el sentimiento de justicia. O sea, aquí te nace, o dónde, ¿cuál es el secreto de tu luz, por así decirlo? En el aspecto de decir, me voy al Congreso, me lanzo. ¿Qué despertó? ¿Dónde fue? Ese breaking point que le dicen. Mira, yo cuando regresé me involucré mucho en la comunidad. Trabajé en el salón de emergencia, en el departamento de emergencia de Eisenhower. Y casi en todo mi tiempo libre estuve haciendo algo en la comunidad. Y Mónica, mi novia, que ahora es mi esposa, era ¿Tu asistente? Mi asistente, estaba estudiando para ser enfermera. Y ahí con mi propio bolsillo, en mi apartamento, no tenía casa, en mi apartamento, sin recursos, sin staff, sin oficina, comencé haciendo el trabajo. Ayudé a crear el clínica gratis, el único aquí en el Valle, en Indio. Ayudé con eso, ayudé en crear programas para jóvenes que quieren ser médicos, especialmente los de bajos recursos, y ayudé a comenzar la escuela de medicina en UCR y los programas de entrenamiento en nuestros hogares. Me lancé una iniciativa de mejorar el acceso al cuidado de salud, trayendo toda la comunidad juntos para crear un plan.
Y ese plan todavía está vivo, estamos todavía siguiendo ese plan. Y sin título, sin oficina, sin staff, sin recursos de un budget, todo en mi tiempo libre. En mi apartamento. Y Mónica y yo nos reímos porque nosotros decimos que es nuestro apartamento de lujo porque había 2 recámaras. y a veces me pagaban para dar discursos y con ese dinero hice todo lo que hicimos. Y entonces yo, y con mi experiencia estudiando liderazgo, estudiando póliza, estudiando salud pública, estudiando medicina, puedo ver cosas muy integrado juntos y haciendo todo ese trabajo en la comunidad, viendo que la representante en ese tiempo estaba votando para quitar ayuda para los estudiantes, becas, préstamos, todo eso. Recursos públicos. Estaba votando en formas de cortar el Medicare o el Medical. Estaba votando en manera, nunca ponía atención a las comunidades pobres, a Coachella, Meca, Termal, hasta Indio. Y solamente iba con los ricos y los poderosos. Y y cuando la vi en su debate contra el candidato antes que yo corrí, el candidato anterior, vi que ella era muy como un bully. Uh-huh. ¿Y te acuerdas cuando dije que a mí no me gustan los bullies? Uh-huh. Dije, yo creo que regresaste a tu infancia y dijiste, mira. Voy a lanzar. Ella nunca se ha enfrentado con alguien de Coachella. Del barrio de Coachella, nunca se ha lanzado contra alguien de nuestra comunidad. Y dije, si voy a lanzar para hacer los cambios que quiero en una forma más amplia de población, porque como médico trabajé un paciente a la vez, a veces en el salón 20 a la vez, y luego en los programas que comencé y que hice. Pero con esto puedo traer millones de dólares, puedo crear programas nacionales, puedo salvar como lo hice en defender el Affordable Care Act para proteger el seguro médico para 30 millones de personas. Y todavía andamos luchando, protegiendo, aumentando servicios, protegiendo los que ya tenemos. Todavía sigue esa lucha, ahora más que nunca. Entonces, así es cuando al final lo pensé por mucho tiempo, platiqué mucho con Miss Mónica y fui con unos que sabían sobre la política, porque yo nunca tuve puesto, nunca me lancé para nada, nunca ayudé en ninguna campaña en mi vida. Y dije, voy a lanzarme para el Congreso. Y muchos decían, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué va a ser quién eres? Y yo decía, mira, lo hago porque soy médico, porque yo sé que para cuidar a mis pacientes, ellos necesitan tener seguro médico, necesitan tener servicios, necesitan tener mejores trabajos, necesitan tener mejores escuelas. Entonces, lo hago por mis pacientes como médico, porque soy médico. Y luego había unos demócratas en poder que se enojaron. ¿Y por qué tú? ¿Por qué tú no te esperes como los demás? ¿Por qué te vas a lanzar ahí? No vas a ganar. Si una me dijo, si yo pensaba que alguien le podía ganar, yo me lanzaba. Espérate, no estás listo. O, ¿quién chingado te crees? ¿Por qué tú y no yo? Ponte en fila. Corre por la escuela escolar, corre por la ciudad primero, corre así como los demás que corren y luego quieren subir todo eso. Y te recuerdas, en ese tiempo yo estaba en la comunidad, yo estaba en los parqueaderos móviles de los campesinos,
Y yo estaba comenzando, ayudando, dando servicio y todo. Yo estaba con la comunidad. Entonces yo les vi en los ojos y les dije, mira, con todo el respeto, no te necesito pedir permiso para servir a la comunidad. Como digo yo, no necesito a ningún cabrón para andar solo. ¿Ah? Y así fue cuando yo dije, me voy a lanzar. Me lancé casi al terminar el primer año, en septiembre, y el resto es historia. Aquí estás. Hasta alguien me dijo, mira, alguien le llamó a un experto en campañas de Sacramento y vino y ni siquiera me dio el respeto de venir al desierto. Yo tuve que manejar hasta Los Ángeles para tener una cita con él. Y él tuvo sus números. Mira, el Jerry Brown perdió en tu distrito, el ex gobernador. Sí, porque en ese entonces el distrito era republicano aquí. El senadora Barbara Boxer perdió en tu distrito. Todos los demócratas de posiciones altos perdieron. Y me dijo, te voy a decir la pura neta, en la verdad, tienes un 5% de chance de ganar. Y yo lo vi y dije, ¿me estás diciendo que puedo ganar? Porque los demás me dijeron que no tenían ningún chance. Y yo, siendo el optimismo, con esperanza, dije, entonces me estás diciendo que puedo ganar. Y al final gané por 6%. ¿Qué hubo? Salud por esa, salud por esa. Chacuada National Monument. Hicimos un fast forward de lo que ha sido tu carrera en la política para llegar a enero del 2025, donde se hace un logro de proporciones realmente incalculables, lo que es la protección de todas estas tierras indígenas. Platícanos. Fue algo muy importante para nosotros. Nosotros quienes crecimos aquí y que llama este lugar nuestro hogar, estamos conectados a la tierra. Nosotros somos personas del desierto. Nosotros nos identificamos como personas del desierto. Y sabemos que para muchos, especialmente las naciones indígenas, es un lugar muy sagrado. De la historia desde el primero de los tiempos, que ellos lo conocen, saben y todo, donde tienen sus ceremonias y todo. También hay lugares donde tenemos plantas y animales casi en la lista de extinción y sabemos que hay mucho interés en convertir la tierra en el desarrollo económico de negocios de la minera y todo eso. Entonces, trabajé mucho con las organizaciones del medio ambiente y con las naciones indígenas para crear una mapa de darle más protección a la tierra en esta área para que no lo puedan destruir, para proteger a las plantas, los animales, el desierto, para ayudarnos en tener el desierto para limpiar el aire del medio ambiente. Del medio ambiente, toda la contaminación de carbón que está causando los cambios climáticos y también para poder traer más turismo, para aumentar la industria del turismo, para tener más lugares para recreación para nosotros, para nuestra salud físico, mental, para conectarnos con el medio ambiente y el creador. Y entonces pudimos lograr algo que muchos pensaban que era muy difícil, pero ahora tenemos en protección más de 624,000 acres, que viene siendo el quinto monumento nacional más grande
en el mainland United States, y con esta designación, el presidente, bajo la ley del Antiquities Act, tuvo la autorización de hacerlo con una proclamación, y con esta proclamación ahora tiene el récord de ser el presidente que protegió más tierra y agua en la historia de los presidentes de Estados Unidos. Y también lo importante aquí fue un modelo muy único, especial, donde pudimos recibir el apoyo público firmado de las compañías de energías renovables, solar, geotermal, y las compañías de la luz. Porque muchas veces estas compañías no quieren proteger lugares porque ellos quieren tener su negocio ahí. Sí. Pero cuando tuvimos obstáculos, los reuní en mi oficina y pudimos negociar. Y quitamos unos 40,000 acres para enseñar a ellos que sí, ok, vamos a trabajar con ustedes. Queremos que pueden tener su lugar para aumentar la producción de la energía renovable todavía, porque eso también nos conviene para bajar nuestra dependencia en el aceite, en la gasolina, en el petróleo, que ensucia nuestro aire. Que es energía no renovable. Sí, entonces aquí podemos demostrar que podemos hacer los dos a la misma vez. Podemos aumentar el crecimiento de la energía renovable y proteger a la tierra a la misma vez. Y eso fue muy importante. No muy importante, importantísimo, básico para la protección de estas tierras que, si ya nos ponemos a pensar, bueno, pues somos nosotros, bueno, vienen nuestros hijos y nuestros nietos, pero están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y ya si te vas un poquito más arriba, ya llegaste a los pueblos indígenas, no te vayas no necesitamos irnos muy lejos. Realmente nosotros los latinos, los inmigrantes, porque yo soy inmigrante, yo soy nacido en Chihuahua, estoy a 9 horas de Chihuahua, o sea, realmente manejando son 9 horas, y aquí estas tierras están protegidas desde lo que viene siendo que Salton Sea, desde aquí hasta Lake Havasu. ¿Hasta dónde llegamos? Con este mapa aquí, sí, del Monumento Nacional de Chocoguara. Desde Meca. 627,000 hectáreas, 624,000 más o menos, ¿no? Sí. ¿El tamaño de qué? Desde Meca. Del estado de Ohio, ¿cuánto es? Pues es grande. Desde Meca hasta Blythe, viene siendo todo el condado este de Riverside y un parte grande del norte del condado Imperial. Entonces es una tierra y muy bonito, mucha historia. Lo importante es que la comunidad sepan, porque ahora este monumento nacional fue para la comunidad. Sí, son tierras protegidas que se quedan para el resto de nuestras generaciones. Para las familias que vayan a visitar gratis. Lo importante que es eso. ¿Cuál fue el mayor obstáculo mío? En hacer eso. En lograr esto. Pues, porque es un logro de proporciones incalculables. O sea, lo podemos platicar aquí tú y yo. No sé si la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, alcanza a comprender lo que significa hacer una propuesta de esta magnitud que llegue hasta el presidente de Estados Unidos. Mira, casi llegó aquí para firmar. De un chiquillo que nació en el Valle de Cochán, ¿entiendes? A decir, yo participé en esto, y al final de cuentas el yo realmente no importa, porque lo que se queda es lo que permanece, es lo que realmente importa, que es la protección de nuestro medio ambiente, de todas estas tierras indígenas. Me tocó ir a la presentación, se canceló el evento magno por el clima, nos llegó una tormenta de arena y me acuerdo viniendo aquí en el desierto para firmar. Venía a firmar la no cláusula y no se pudo hacer. Y los fuegos en Los Ángeles. Pero fíjate,
Pero lo hicimos en Lo hicimos. Al final de cuentas, los medios vienen valiendo madre. A mí me tocó ver y escuchar el testimonio de todas las tribus que se juntaron, que pertenecen a este mapeo que lograste hacer, que lograron hacer para poder proteger estas tierras y que nos dieron sus testimonios, sus cantos, sus alabanzas a la tierra, porque realmente nuestras tierras, nuestros ancestros, y no hablamos de los españoles, hablamos de nuestros ancestros indígenas, veneran a los 4 elementos, que es el agua, la tierra, el viento y el fuego. Y me tocó verlos, escucharlos. Tengo inclusive en mi celular los cantos de los testimonios que vinieron a dar gracias al presidente y al gobierno por poder llegar a este acuerdo tan importante. ¿Cuál fue el mayor obstáculo? El obstáculo fue que, pues yo a comenzar, primero tuvimos que organizar todas las naciones indígenas que se unen. Y llegar a un consenso, a un acuerdo. Y luego el segundo fue que tuve que convencer al senador y al presidente. Y cuando hablé con los asesores más altos del presidente, me di cuenta que ellos, como son proponentes de la energía renovable para razones del cambio climático, querían antes saber que no iba a haber problemas con esas compañías. Entonces yo dije, pues voy a ganar esta guerra antes de pelear. Entonces comencé a hablar con las compañías, con sus jefes, los dirigentes en mi oficina, y les dije, mira, en mi distrito nosotros producimos más energía renovable en tierras federales de en cualquier distrito en la nación. Yo he sido un campeón para la energía renovable. Solar, viento, geotermal, todo. He ayudado mucho. Les dije, ahora es tiempo que ustedes ayuden. Eres un pionero. Ayuden con este esfuerzo. De la energía esfuerzo, renovable, ¿no? Con este esfuerzo del Monumento Nacional. Y les dije, no les vamos a quitar acceso a la tierra, incluso vamos a respetar los acuerdos que ya tenemos puestos bajo el plan de conservación del desierto y la energía renovable, el DRECP, Desert Renewable Energy Conservation Plan, y vamos a dejar espacio para que crezcan, para que hagan más negocio. No les vamos a quitar la oportunidad. Entonces, esto lo podemos hacer. Y luego vinieron y dijo, ok, queremos esto, queremos esto, queremos esto. Y luego tuve que ir a naciones indígenas y decir, mira, vamos a necesitar que bajar la cantidad de espacio de protección, pero si no lo hacemos ahorita, no se va a hacer. Y hablamos sobre acuerdos, qué vamos a hacer después de eso, qué vamos a hacer para ayudar, tener más participación de decisiones con los indígenas, de los indígenas en este proceso. Y les di unas promesas que íbamos a seguir luchando. Y entonces, con la confianza, con el tiempo de trabajando mucho con ellos, dijeron vamos a seguir adelante. Y tuve los indígenas, las organizaciones, 8 de los 9 ciudades, 8 de los 9 ciudades del Valle de Coachella, y tuve muchos otros líderes. Aumentamos un movimiento. Sí, fue un trabajo de coordinación de equipo increíble. A mí me tocó verlo. Todas las personas que estuvieron involucradas en este movimiento para que al final de cuentas se lograra, como dijiste tú, era ahora o nunca. Y lo hizo a la última hora. A días de que, o sea, fue de los últimos acuerdos
¿Qué se siente? O sea, llegaron y yo diciéndole a la Casa Blanca, mira, si no hazlo firman, temprano, no lo hagas tan al último minuto, va a causar problemas, hazlo ya en octubre, noviembre, hasta que en diciembre, hágalo ya con prisa. Y estuvimos esperando. Deja la oficina el 20 de enero y firma el acuerdo una semana antes. El 14. 14. En el 14 y salió el 19. Hijo de eso. 5 días antes. Fue una de las últimas hechos que hizo. Entonces, y uno de los más importantes, lo podemos decir así, porque el proteger las tierras de nuestro amado desierto, que yo le doy un beso a estas tierras porque aquí nacieron mis hijos, de aquí soy y aquí me voy a morir. Mira, si te pones a pensar, los lugares donde los líderes espirituales más grandes en la historia del mundo vinieron del desierto. El desierto es un lugar con mucho poder donde las personas van y se encuentran y ven verdades que en otros lugares no están tan claras. El desierto da mucha energía, da mucha fuerza para un ser humano. Y ahí es donde podemos aprender cómo vivir como los nopales en lugares difíciles. Inhospitable lands. Y crecemos con esa fuerza, sabiendo que aunque es calor, no hay agua, es difícil, nos duele los pies cuando caminamos afuera y todo eso, sabemos cómo ver la belleza. Aunque vivimos en esas situaciones, podemos ver la flor y apreciar la flor. Podemos ver los animales vivos, con historia, con energía. Podemos ver el sunset, ¿cómo se dice? El atardecer. Más bellas del mundo. Incluso mis hijas saben cuando ese tiempo llega que me alegra el corazón. Comienza a bailar mi corazón y les digo, mira, es mi momento más divino, más feliz más para mí, es el amanecer y ¿cómo se dice? Sunset, al atardecer. Al atardecer. Y les digo, mira las montañas, mira los colores, cómo se muevan. No es algo estático, es algo dinámico. Digo, ¿tú quieres ver las montañas mover, bailar? Mira, ve las montañas y luego se cambian de color, se ponen gris, se ponen morados, se ponen rositas y todo eso. Y luego con los shadows, las sombras, se ve como si en tiempo se están moviendo. Y digo, ahí, ¿ves? Las montañas bailan también. Este lugar es un lugar especial. Despedimos este podcast con esas palabras. Porque esto va a continuar, Nachos con todo. Me dejas con lágrimas en los ojos de emoción, de gratitud, porque a nombre de toda la gente que nos escuche, que nos va a escuchar, que te conocen, que te van a conocer, te damos las gracias por esa vocación de servicio que tienes hacia la comunidad, por ese corazón tan grande y por venir a compartirnos un poco de lo que eres, de lo grande que eres en este pequeño espacio en el cual pues nos abres tu corazón y nos demuestras una vez más que la sinceridad y el amor hacia el prójimo es lo que más importa. ¡Qué bárbaro! ¡Au! Nachos con todo, mi gente. Nos despedimos emocionados, contentos, pero te esperamos de vuelta para continuar con esta plática, porque esto se va a poner más interesante, ¿verdad? Claro que sí. Ánimo, mi gente, se les quiere. Saludos, mi doc. Gracias. Espero conocerlos todos adentro de estas pláticas, que las palabras les pueden dar ánimo y medicina a su alma
para poder tener más en claridad su propósito en esta vida y animarles a tener el fuego para servir a los demás. Gracias.